tardes. Bueno, vamos a comenzar este acto de hoy, que como sabéis es una conferencia que organiza la Universidad de Oviedo, del convenio de la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Langreo y con la colaboración de Cauce Nalón y el Club de Prensa de la Nueva España, ¿no? La conferencia tiene el título de El embrollo actual del sexo y el género y sus implicaciones en la infancia y en la adolescencia. Y los ponentes son José Errasti Pérez, que es profesor de Psicología de la Personalidad de la Universidad de Oviedo, y Marino Pérez, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo. Y con nosotros también está en la mesa Miriam Perendones, que es la actual directora del proyecto cultural que tiene la extensión universitaria en Oviedo. Miriam Perendones es la representante de la universidad. No está el Ayuntamiento de Langreo aquí representado por cuestiones de agenda. Hoy están en otras actividades. Entonces, bajo ese título, los profesores Errasti y Marino Pérez van a hacer un resumen del que me han mandado a mí unas notas, en el que hablarán en la conferencia de nadie, vamos, sus ideas están basadas en el ensayo de Nadie nace en un cuerpo equivocado, y que trata de una crítica a la ideología queer y de sus consecuencias, tanto al feminismo, así como a la infancia y a la adolescencia. Habla de muchas más cosas, pero después ellos ya no nos van a explicar. Eso. Entonces, esto sería el resumen de lo que me han mandado y de lo que van a hablar, pero van a estar hablar bastante más de eso, ¿no? Desde el punto de vista de Cauce, y hemos coincidido aquí, tanto la universidad como los ponentes y Cauce Nalón, es que efectivamente debates de este tipo, que son tan, digamos, polarizadores y tan, digamos, conflictivos, y que una de las características, ¿no?, de la actual democracia es justamente la falta de respeto por las opiniones de los diferentes, ¿no?, que tiene que ser fundamentalmente de nuestro grupo, y si no, pues rechazamos con cierta incluso violencia y animadversión, ¿no? Entonces, desde Cauce Nalón siempre se ha optado en los temas así más conflictivos, y los ponentes y la universidad lo asumen también, en que efectivamente, al no poder hoy hacer un debate, porque el marco del convenio de la conferencia tiene que ser conferencia, vamos a hacer otra conferencia con una representante sexóloga que va a hablar desde el punto de vista de la teoría queer, de las trans, y que es una sexóloga vasca, que va a estar aquí el 23 de septiembre y que nos va a hablar de ese tema. Entonces, desde el punto de vista de Cauce Nalón, siempre hemos propiciado que sean, en los temas así conflictivos, progresistas y democráticos, escuchemos a las partes completas, porque si no, no tenemos la información completa. Y entonces estamos más debilitados en las opciones democráticas. Eso. Y entonces yo pediría que, por favor, un respeto, sobre todo por las personas y por las personalidades que tenemos aquí, y lo mismo que el día 23 voy a pedir, que sea respetuosos y demás, y que efectivamente, y en esa tarea, que es la que siempre ha estado Cauce de Nalón, creemos que es una buena tarea y que merece la pena seguir defendiendo, digo, este tipo de debates, de presentaciones, de dar la información, un conocimiento, para que los personales, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, tengamos la opción de optar ya con ciertos criterios y con ciertos argumentos. Y eso es la tarea que nos hemos dedicado ante los temas fundamentalmente conflictivos, ¿no? Y es que queremos seguir haciéndolo así, en los temas que no se pueden hacer debates y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pero sobre todo con un objetivo, ¿no? Y es que es para seguir teniendo la posibilidad de entendiéndonos entre nosotras y nosotros, porque esto ha traído ya algunos problemas serios, sobre todo en la mayoría de la sociedad, que son las mujeres, con el movimiento feminista, que por primera vez ha habido una división clara y demás. Y entonces no podemos facilitar ese tipo de divisiones ni eso, sino que tenemos que hacer todo lo posible desde la empatía, desde la cierta empatía, para intentar ponernos en el sitio de los demás y efectivamente, sin ser ingenuos para nada, que existen esas diferencias, pero hacer el esfuerzo entre todos
para intentar que eso no siga adelante, porque si no podemos correr un serio, digamos, una seria dificultad y un peligro político serio. Entonces yo, con esto, que está en la moción de cáncer y que lo comparte tanto la universidad como los ponentes, yo ya paso la palabra a María Prendones, que va a explicar quién son estos académicos y compañeros que van a hablar de ese tema. Vale. Muchísimas gracias, Kiko. Es para mí un honor y un placer estar por primera vez en esta Casa de la Huelga, que no tenía el placer de conocer. Es un entorno maravilloso y estoy encantada de estar aquí. Gracias, Kiko, por invitarme. Y bueno, es un placer también estar aquí en representación del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que colabora en la coordinación y gestión de estas charlas, conferencias, en este espacio de reflexión, ¿verdad?, que ya lleva tanto tiempo de recorrido. Además, a esto se une que presento a dos compañeros, José Errasti y Marino Pérez, de la Facultad de Psicología, que son dos grandes investigadores y académicos. Hola, ahora. A los que admiro además especialmente. El título de la conferencia que van a abordar hoy es, como ya saben, el embrollo actual del sexo y el género y sus implicaciones en la infancia y en la adolescencia, que, como ya ha comentado Kiko, es una parte del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, que ya va por su 7ª edición y subiendo en apenas 5 meses, 3 meses, lo que es un auténtico éxito editorial. Y esto es muy indicativo del enorme interés que está generando todo este debate, tanto a nivel académico como a nivel social. Y de esto, en este sentido, pues hemos tenido la desgracia de ver, precisamente en la línea de lo que comentaba Kiko, esta semana, en la presentación que hicieron en la Casa del Llibre en Barcelona, pues una reacción violenta a la plasmación, pues, tranquila y dialogante en una casa de libro que, bueno, como ya saben, tuvieron esa reacción, y para nada es lo que estamos viviendo hoy aquí, que es bueno, precisamente lo que también comentaba Kiko, que esperamos, por supuesto, de ustedes la máxima educación, siempre haciendo las preguntas o las consideraciones que sean pertinentes en el momento en que abramos la mesa a cualquier comentario que nos quieran hacer, que les quieran hacer. Perdón. Voy a presentar a los ponentes. Empiezo por el orden en el que van a intervenir. José Errasti es profesor titular de Psicología en la Universidad de Oviedo. Es autor del libro Introducción a la Psicología de la Personalidad y de numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Columnista habitual en medios nacionales sobre temas de cultura moderna, medios de comunicación y psicología, en estos momentos centra su actividad de divulgación y opinión en The Huffington Post y la revista Mongolia. Marino Pérez es catedrático de Psicología Clínica, ya saben, en nuestra universidad, en la Universidad de Oviedo. Es autor de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como de varios libros académicos y ensayos, entre los que cabe destacar La invención de los trastornos mentales, El mito del cerebro creador, Las raíces de la psicopatología moderna, La vida real en tiempos de la felicidad, Más Aristóteles y menos Concerta, y Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría. Como digo, es un honor estar aquí hoy presentando a estos dos compañeros y académicos, y sin más les doy la palabra. Empezamos con Errasti, sus 15 minutos. Pues en primer lugar agradecer mucho a la Universidad de Oviedo y también, verdad, a la Casa de la Huelga, a Kiko y a toda a Cauce, la ocasión que nos brindan de presentarnos ante ustedes para exponer unas ideas acerca de un tema que, bueno, conflictivo, un tema polémico y que yo creo que indiscutiblemente causa mucho interés en el público, como, bueno, está la sala abarrotada, hay personas de pie que no han encontrado lugar para sentarse, etc. Lo hemos presentado ya en muchos sitios, el libro, y hemos dado ya muchísimas charlas, y siempre lo más interesante es el debate final. Lo más interesante es la participación de la gente, que acostumbra a participar y a decir cosas muy relevantes. La verdad es que nos interesa mucho conocer su opinión acerca de los temas que vamos a exponer, de tal forma que nuestra intervención va a ser unos apuntes generales acerca del asunto. Yo me voy a ocupar un poco más de cuestiones, vamos a decir, teóricas, mientras que mi compañero Marino se va a ocupar un poco más de cuestiones más aplicadas, más
más relacionadas con los problemas reales en la infancia y la adolescencia, pero insisto, lo verdaderamente enriquecedor, más que lo que yo pueda decir aquí, es lo que podamos charlar a continuación. Yo vengo a contar cómo efectivamente el sexo y el género han colapsado, se han embrollado. Hemos utilizado la palabra embrollo, que también utilizó Gustavo Bueno en alguna ocasión para referirse a otros temas, y vengo a contar aquí básicamente cómo el género sustituye al concepto de estereotipos sexuales, pues hará 30 años, por ejemplo, 30, 40 años quizá, y cómo a partir de ese momento el género experimenta muy rápidamente un cambio de significado, hasta el punto de que se invierte su significado original y termina el género devorando al sexo. Termina el género desplazando, ¿verdad?, como una especie animal que desplaza a otra o como una palabra que desplaza a otra, pues termina efectivamente desplazando al sexo y convirtiendo al sexo en un elemento secundario ahora respecto del propio estereotipo sexual, ¿no? El caso es que el feminismo en los años 80 entendió que el concepto de estereotipo sexual, justamente por su apellido sexual, pudiera dar a entender que estábamos hablando de algunos aspectos que estaban naturalmente vinculados al sexo. Y para evitar esa idea, la idea de que los estereotipos sexuales fueran naturales o estuvieran naturalmente vinculados al sexo, se propuso el concepto de género. ¿Sí? El concepto de género que claramente se distinguiría del sexo. Voy a hacer la distinción muy rápida, sé que la inmensa mayoría de ustedes la conocen, van a ser unos segundos nada más, pero en ocasiones encontramos personas que quizás del todo no lo distinguen del todo. El sexo obviamente es la característica biológica de los organismos vinculada a la reproducción. Lo tienen los animales, lo tienen las plantas, ¿sí? Las especies animales se reproducen de formas muy diversas y nuestra especie animal, junto con otras muchísimas especies animales, se reproduce de forma binaria. Nuestra especie es sexualmente binaria. Me interesa destacar que lo que es binario es la especie, no los individuos. ¿De acuerdo? Y de la misma forma que nuestra especie es multigrupo sanguíneo, ¿verdad? Porque hay muchos grupos sanguíneos, pero yo no soy multigrupo sanguíneo, así mi especie, la especie a la que yo pertenezco, es binaria, pero yo soy un varón, ¿verdad? En la función reproductiva yo desempeño la función de fecundar, ¿verdad? Y las mujeres, por el contrario, desempeñan la función de gestar. Y esto tiene repercusiones sin duda antropológicas y tiene repercusiones sociológicas y psicológicas. Claro, la reproducción es un aspecto importantísimo en las sociedades humanas, pero eso no quiere decir que el sexo tenga una naturaleza psicológica o sociológica, ¿verdad? Que nos toque la lotería es un acontecimiento con una enorme repercusión psicológica, pero no es un acontecimiento psicológico. Que fallezca una persona cercana a nosotros es un acto con terribles repercusiones psicológicas, pero no es un sentimiento, no es un acto de naturaleza psicológica. Alrededor de este sexo, y justamente para perpetuar relaciones de poder de naturaleza sexista y machista, se construyó históricamente toda una serie de estereotipos sexuales. Estereotipos sexuales de tipo estético, emocional, laboral, educativo, etcétera, que decían pues cómo deben vestir unos y otros, cómo deben sentir, qué cosas están permitidas para uno de los sexos y no permitidas para el otro. Todos conocemos los estereotipos sexuales, la idea de que quizá las mujeres deban recluirse en el ámbito doméstico, ocuparse más del cuidado de la familia, de niños y de ancianos, etcétera, llevar una vida más interna a la casa, mientras que por el contrario el varón es al que le tocaría salir a trabajar fuera, traer el dinero a casa, tiene una vida pública de otro tipo, etcétera. Efectivamente, ¿verdad? Los estereotipos sexuales son multidimensionales y no son binarios en absoluto, y todos estamos por ahí metidos en medio. En los estereotipos sexuales no existe nadie de los que estamos aquí es Marilyn Monroe, exactamente al 100% se ajusta en todos los detalles al estereotipo femenino, y nadie de los que estamos aquí es, pues no sé quién decirle, Chuck Norris o Clint Eastwood o Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? O sea, un varón absolutamente ajustado al 100% al estereotipo, ¿verdad?, sexual. Efectivamente, los estereotipos no son binarios, son un continuo, y un continuo multidimensional, y todos andamos por ahí en medio.
más cerca de un extremo, más cerca del otro, en medio, en algunos aspectos estéticos o laborales o emocionales, todos andamos por ahí puestos en medio. El caso es que una vez que se propone la idea de género, casi la palabra o el término género, para sustituir a estereotipo sexual, dado que se intenta alejar todo sospecha de que pueda estar naturalmente derivado del sexo, el género comienza a cambiar rápidamente de significado y se invierte en lo que nosotros hemos llamado en el libro el espejismo queer. El espejismo queer implica que a partir de ahora el género, el nuevo género, ya no será un aprendizaje político, ya no será un conjunto de normas políticas que buscan perpetuar relaciones de poder sexistas, etcétera, sino que por el contrario empieza a ser una esencia personal que la persona lleva consigo. Ya no va de la sociedad hacia el individuo, sino que ahora empieza a ir del individuo hacia la sociedad. De tal forma que si la psicología estudiaba cómo se interioriza a través del aprendizaje social, ¿verdad?, cómo se interioriza los estereotipos sexuales, cómo se interiorizaría el género, ahora por el contrario el acento se pone en cómo se exterioriza ese elemento interno, ¿verdad?, que trae la persona consigo. Que trae la persona consigo, digamos, de entrada, autodeterminado, ¿verdad?, pues simplemente porque sí, ¿verdad? Simplemente porque sí. De tal forma que, con un ejemplo que nos gusta poner, una frase que todos hemos oído 1.000.000 de veces y que yo creo que todos defendemos, cambia su significado al revés. La frase es: lo personal es político, ¿no? Todos hemos oído esa frase y yo creo que todos la afirmaríamos en persona, ¿no? Lo personal es político. Pero cuando se propuso esta frase, en los años 80 o comienzos de los 90, era una crítica al neoliberalismo. Era una crítica que quería decir que incluso nuestras emociones más íntimas y más internas, esa brizna de deseo sexual o no sexual que experimentamos, nuestra forma más elemental de sentir, es fruto de la estructura política de la sociedad en la que vivimos. Es un aprendizaje social, no es natural a la condición humana. Las personas en diferentes culturas sienten, aman, se comportan, se visten, ¿verdad?, de otras maneras, ¿no? Pero ahora la frase "lo personal es político", que insisto que venía a ser una crítica al neoliberalismo y al mito del individualismo, se ha invertido y significa que el tema de la política debe ser lo personal. Y que la política ahora debe legislar, hacerse cargo, el tema del que deben ocuparse los ministros, las ministras, cuando llegan al gabinete, ¿verdad?, es cómo permitir que cada uno pueda expresarse libremente. Cómo permitir que no haya ninguna traba, ningún obstáculo, ¿verdad?, que pueda dificultar o impedir la natural expresión de una esencia que el individuo lleva consigo y que ya viene de suyo, marcada como masculina o como femenina. Una esencia que puede coincidir o no con el cuerpo, efectivamente puede ser que coincida, no habrá ningún problema, o puede ser que no coincida, ¿no? Y entonces nos encontraríamos con el caso de las personas trans. El concepto de personas trans no puede ser más oscuro, porque trans es un prefijo, ¿no? Y nos falta la raíz de la palabra. Hablar de personas trans sin especificar, si nos referimos a personas transgénero o a personas transexuales, es como hablar de personas hiper, sin especificar si nos referimos a hipertensas o a hiperactivas, ¿no? Vamos a entender por personas trans, personas transgénero, aquellas que no sienten en su género, ¿verdad?, que coincidan con el cuerpo, con la función reproductiva que les ha tocado. El caso es que este género, que ahora se ha caído ya por el sumidero de la subjetividad, que se cae por el sumidero del individualismo y que ya pierde toda conexión con ninguna realidad objetiva, ¿sí?, este género, pretendiendo presentarse como la esencia de lo que las personas son, termina vaciándose por completo de contenido. Porque efectivamente hay infinidad de formas, ¿verdad?, de ser mujer, de sentirse mujer, infinidades de formas de sentirse varón, y finalmente mujer y varón se convierten en palabras vacías de contenido que ya no significan nada más que el rótulo que la persona pone a su identidad a secas, porque si ya salimos a la calle y preguntamos a la gente, especialmente a los alumnos del Instituto de Ciaño, les preguntamos cuál es su identidad, no nos van a decir proletarios,
No nos van a decir españoles, ni nos van a decir ancianos, bueno, los alumnos no, desde luego ni jóvenes, ¿no? Sino que nos van a decir, pues, cis, trans, varón, mujer, no fluido, no fluido, binario, no binario, porque ya se entiende que la identidad, ya sin apellidos, es este alma, este nuevo alma progre que ocurre simplemente porque sí en las personas. De tal manera que podría darse el caso de que dos personas idénticas en absolutamente todo, idénticas en fisiología, en genitales, en cromosomas, en rol social, en emociones, en vivencias, en nivel educativo, en relaciones familiares, en todo lo que ustedes se imaginen, más parecidas que dos clones, uno de ellos se considere varón y en la otra mujer. Simplemente, es así como rotulan sus emociones. Y viceversa, podría darse el caso de que dos personas absolutamente diferentes, genéticamente, cromosómicamente, en sus genitales, en su función reproductiva, en su aspecto social, en su trabajo, en su formación educativa, en cómo viven sus experiencias, cómo aman, cómo desean, cómo se relacionan con los demás, en todo, pero diferentes absolutamente en todo, digan las dos que son mujeres. Esto significa simplemente que la palabra mujer y la palabra varón ya no tienen significado. En la sociedad actual ya no tienen significado. Basta con que la persona se lo designe para que ya lo sea. Y nos encontramos con el esperpento, en mi opinión, el esperpento de que intelectuales, ministros y ministras, por ejemplo, hace 3 semanas o 4 semanas, un miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ante la pregunta de ¿qué es ser mujer? Por favor, ¿podría usted definirme qué es ser mujer? Quedan en blanco. Quedan en blanco y no pueden contestar. No pueden contestar. Eso lo hemos visto, insisto, está en YouTube, ¿no? Hace 3 semanas una mujer, miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se le preguntó, por favor, ¿podría usted darme una definición de ser mujer? Una definición de diccionario, de 4 líneas, no un tratado de 200 páginas. ¿Qué debería poner el diccionario si mirásemos la palabra mujer? Y esta juez del Tribunal Supremo quedó en blanco, no supo contestar. No supo contestar. Una mujer que también vino a dar una conferencia a nuestra facultad hace también un mes hablando de estas cuestiones, se presentaba como feminista queer. Nosotros entendemos que eso es un oxímoron, eso es como decir nieve caliente o no sé, o silencio atronador o una cosa de estas, pero ella se presentaba como feminista queer, dio una charla supuestamente sobre feminismo y al término, una de las asistentes a la charla también levantó la mano y dijo, a ver, la palabra que usted más veces ha citado en su charla es la palabra mujer, ¿podría por favor definirnos qué es mujer? ¿Qué es ser mujer? Y esta feminista queer dijo, uy, me has pillado, eso no tengo ni idea. No, efectivamente, eso no puedo definir qué es mujer. Este vaciado de significado no es trivial, porque impide la crítica política a los estereotipos sexuales, ¿sí? De tal forma que si una chica de 20 años en 1980, hubiera dicho que ella por ser chica debe llevar tacones y pintarse las uñas, no sé, y ser coqueta y ocuparse de la casa y lo que fuera, podríamos haber dicho, no es así, eso que estás contando es un estereotipo político y podemos criticarlo políticamente, ¿no? Pero si un niño de 5 años, luego de esto hablará mucho más Marino, un niño de 5 años que acaba de recibir un cursillo de una asociación transactivista, en donde le han dicho que no existen los sexos, sino que cada uno puede ser del sexo que quiera, y ese niño ese día está, jugando con unas niñas y está jugando con unas muñecas, y alguien que pasa al lado le dice, ¿pero qué haces si eso es de niñas? Y el niño dice, pues ¿será que soy una niña? ¿Verdad? Ya no podemos, y llega a casa y dice, papá, mamá, yo soy una niña, y tal. Ya no podemos de ninguna manera criticar políticamente lo ocurrido. No le voy a decir al niño que es un machista, cállate niño, eres un machista que está reproduciendo un estereotipo sexual, porque una vez, insisto, que el estereotipo se convierte en el género, se psicologiza lo que en verdad era una realidad política y pierde toda capacidad de poder ser debatida políticamente. Y en este sentido este movimiento nos parece que es absolutamente conservador
No puede ser más rancio, ¿verdad? Nos encontramos con que todos los centros educativos españoles, obligan al profesorado a estar atento a casos de alumnos que puedan estar mostrando conductas, y cito textualmente, inadecuadas o incongruentes con el sexo que se les asignó al nacer. La frase sexo asignado al nacer, la mayor parte de ustedes seguramente no la conocen porque son felices, ¿verdad? Pero las personas que estamos metidos en este tema la oímos constantemente. Parecería que los bebés nacen sin sexo. De hecho, la encargada del Departamento de la Mujer del Partido Laborista Británico lo dijo con estas palabras: los bebés nacen sin sexo, ¿no? Y que es en el momento del nacimiento cuando se les asigna uno u otro en función de un aspecto tan trivial como son los genitales, ¿no? Y sin esperar a que el propio bebé, cuando crezca, nos diga lo que es. De tal forma que sin esperar a que nos diga lo que es, ya se le asigna un sexo u otro en función de algo tan banal como son los genitales. Y efectivamente, esto era una oración subordinada y no recuerdo la principal de la que venía, ¿no? Pero bueno, sí, que esto se está contando bueno, ya me están haciendo aquí el sonido de advertencia. Bueno, estas son las ideas básicas que quería contarles a ustedes. Luego en el debate, si acaso, tendremos ocasión, ¿verdad?, de charlar mucho más y de forma tan incoherente como yo he hecho ahora, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues para mí también es un honor y un placer estar aquí de nuevo. Yo ya estuve en ocasiones anteriores presentando algunos de los libros que se han citado. Recuerdo, por ejemplo, La invención de los trastornos mentales, La vida real en tiempos de la felicidad, pues que lo hemos presentado, los hemos discutido, he debatido aquí, y fue un placer y un honor pues, para mí. Otras veces he estado pues, de asistente, ¿no? Y en esta ocasión pues, es para complementar pues la conferencia que lleva pues, el título anunciado, y yo me voy a referir a la segunda parte de la conferencia, que son las implicaciones de la infancia y adolescencia que tiene ese embrollo que han escuchado, ¿no? El resto yo creo que lo explicó muy bien, pero es muy difícil de entender porque es difícil de asegurarse uno si lo está entendiendo realmente, ¿no? Porque si lo está entendiendo puede resultarle incomprensible lo que está entendiendo, ¿no? Y entonces es ciertamente pues, un embrollo que tiene muchas implicaciones en la infancia, y yo me voy a referir a ello, ¿no? Una de esas implicaciones a la infancia se refiere a lo que se llama la disforia de género de comienzo rápido, que es una denominación pues, muy reciente, de 2018, debido a una ginecóloga americana que hizo una investigación y denomina esa expresión pues el fenómeno pues eso nuevo, según el cual un niño o una niña, generalmente una niña o una adolescente, llega para casa diciendo a sus padres, por ejemplo, pues que ella se siente niño y quiere ser niño. Y por lo común esto va a suponer una sorpresa para los padres, que van a quedar pues estupefactos seguramente ante eso. Cualquier pregunta, aclaración, efectivamente la chica pues se va a mostrar pues muy firme, muy segura de esa experiencia y de ese deseo. Va a tener respuesta para todo. Probablemente les vaya a decir a los padres que si no la apoyan es que no la quieren. Si no la apoyan probablemente se va a suicidar. Entonces los padres pues toman posición sobre eso. Vamos a suponer que consultan en Google y allí se van a encontrar pues efectivamente que ese fenómeno es más frecuente que lo que pensaban, ¿no? Que no ocurre así de forma esporádica, extraña como a su hija. Vamos a suponer que van al colegio, al centro escolar, a plantear esto, a preguntar. Allí en el centro escolar ya están al cabo de la calle de este fenómeno. Probablemente la chica ya
cambió de nombre, ya utiliza otros pronombres, seguramente ya pues tiene otro look. Bueno, en ese caso seguramente también lo habrían observado en casa, pero en la escuela pues están al cabo de la calle de este fenómeno, ¿no? Y probablemente pues vayan a acudir a un clínico, pues no sé, a un médico de atención primaria, al pediatra, no sé, un psiquiatra, un psicólogo clínico, y allí el personal de salud pues ya está al tanto de este fenómeno, y probablemente les van a decir a los padres pues que en realidad quizá tienen un hijo en vez de una hija, como estaban suponiendo, ¿no? Bueno, en los contextos escolares y en los contextos de salud ya tienen una política oficial acerca de este fenómeno. Ya tienen unos protocolos que derivan de una política oficial establecida, que se basa en dos principios, ¿no? Uno es la autodeterminación de la identidad de género en base al sentimiento, de manera que el sentimiento, lo que sienta la niña acerca de su identidad de género, se toma como la evidencia natural de esa identidad de género, ¿no? El sentimiento estaría expresando una esencia natural que ya porta, que ya viene de entrada, y que la niña ahora siente y expresa, y además esos deseos se convierten pues en derechos que los demás, los padres, desde luego, en la escuela y los profesionales de la salud han de respetar, ¿no? Y este sentimiento, que se toma como autodiagnóstico, pues tiene que ver con el segundo principio al que me estaba refiriendo, y es el que se llama la terapia afirmativa o enfoque afirmativo. La terapia afirmativa se refiere a que ahora los clínicos, por supuesto en el contexto escolar, el personal escolar, y finalmente esos padres sorprendidos tienen que adoptar también esta posición, pues la terapia afirmativa dice que la mejor opción, que la única opción aceptable ante esta experiencia de la niña es afirmarla. No tratar ni siquiera de averiguar de dónde surge, cómo ha ocurrido eso, sino afirmarla, apoyarla, acompañarla en un proceso que encamina a la transición, ¿no? A un proceso de transición, pues que tiene cuatro fases, 4 momentos, ¿no? La primera, que seguramente ya la ha dado la niña al contarlo en casa, es lo que se llama la transición social, pues es el cambio de nombre, el cambio de pronombres, etcétera, que va encaminada a la segunda fase, que es el bloqueo de la pubertad mediante medicación. De tal manera que en cuanto empiece la pubertad, que podría ser, dependiendo de cada caso, pues por ejemplo a los 11 años, una medicación que bloquea el desarrollo de la pubertad hasta una edad que suele situarse hacia los 16 años, donde el siguiente paso sería la hormonación cruzada, de tal manera que a una niña le darían pues testosterona para desarrollar los aspectos masculinos, secundarios, etc. Y la cuarta fase pues sería la de emprender intervenciones quirúrgicas dirigidas pues a cambiar los aspectos sexuales. Típicamente en una chica seguramente empezaría por la mastectomía y luego pues podría implicar intervenciones genitales y demás, ¿no? Así que entonces la terapia afirmativa consiste en afirmar esa autodeterminación de la identidad en base al sentimiento, en orden a emprender lo más pronto posible ese tipo de fases que implican intervenciones farmacoquirúrgicas pues muy potentes y muy contundentes, como podemos imaginar, muchas de las cuales tienen efectos irreversibles, ¿no? Pues bien, puede darse el caso, como ya
está ocurriendo, todo esto es muy reciente y se empiezan a dar casos pues, en los últimos 3 o 4 años, por ejemplo, de muchas chicas que efectivamente han emprendido la transición hasta distintos niveles. El más elemental por el que seguramente pasan todas es el bloqueo de la pubertad, la hormonación cruzada, pero también intervenciones quirúrgicas, de tal manera que observan, ahora que puedan tener 18 años o 20 años o algo así, a los 2 o 3 años a lo mejor, observan que toda esa fase de transiciones no ha resuelto los problemas por los cuales se habían, digamos, recomendado, aplicado, afirmado y demás, ¿no? Y ahora, añadidamente, tiene la chica otro problema, y es el problema de esos cambios que pueden ser irreversibles, de manera que va a necesitar medicación de por vida para continuar en ese proceso, que va a necesitar intervenciones quirúrgicas que corrijan o complementen las anteriores, de manera que se ha convertido en una paciente pues de por vida. Y entonces puede efectivamente que se dé este fenómeno, que es el que se está dando de forma creciente, que se llama el arrepentimiento y la destransición, ¿no? El arrepentirse de esos pasos, muchos de los cuales son irreversibles, y entonces volver a fases iniciales que ya no son posibles por los cambios que se han dado, ¿no? Y esto pues, es una consecuencia seguramente de esa premura, de esa incluso presión, de esa terapia afirmativa que probablemente se ha hecho con muy buena voluntad, pero la buena voluntad no asegura los buenos resultados de las cosas, termina por ser alguien, o sea, víctima, por decirlo así, de un proceso apresurado de cambios, de cosas que no son reversibles, ¿no? Y ese es, pues, efectivamente, el problema que ahora tienen los que se llaman destransicionistas, ¿no? ¿Cómo serían las cosas si no se aplicara la terapia afirmativa? La terapia afirmativa es una terapia, es un enfoque que no deriva tampoco de la evidencia científica, sino es un enfoque que tiene una base política, ideológica, más que científica. ¿Qué pasaría si no se aplicara, como se aplica hoy día, la terapia afirmativa, ¿no? Bueno, pues esto, lo que pasaría, de acuerdo con los estudios, es que del orden del 80% de los chicos o chicas, pues resolverían esa disforia de género que presentaban inicialmente y se encontrarían pues con que se han reconciliado con su cuerpo, entonces no tendrían esa incongruencia o esa disforia. Probablemente para muchos se encontrarían que tienen una orientación sexual homosexual, que son lesbianas ellas, que son gays ellos, pero que en su momento no tenían asumida esa orientación sexual. Puede encontrarse otros problemas que tienen relacionados con el desarrollo, sus experiencias, etc. Puede encontrarse también que algunos de ellos tendrían lo que se llama el espectro autista, de tal manera que la disforia, si no se hace la terapia afirmativa, remite. Y no quiere decir que no aparezcan entonces otros problemas que estaban, al parecer, como se ve ahora, pues a lo mejor enmascarados o subsumidos con la disforia de género que se ofrece en nuestro mundo de hoy como una opción no solo muy aceptable, sino parece como que la única más aceptable para entender pues problemas de la infancia, ¿no? Y esa sería, digamos, lo que ocurriría si no se aplicara la terapia afirmativa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la terapia afirmativa es de obligado cumplimiento. Obligado cumplimiento. De tal manera que los clínicos, todos los que he citado, pediatras, psiquiatras, psicólogos, no pueden sino afirmar, apoyar, acompañar el sentimiento en orden a ese tipo de transiciones. Es el único caso que reciben los clínicos
en el que no pueden hacer lo que los clínicos hacen en todos los demás casos que estudian, que es diagnosticar, que es analizar, que es estudiar, que es ver lo que está pasando, que es tratar de entender si el autodiagnóstico que trae el paciente se confirma o no, o son otras cosas las que pueda tener. Eso, como lo oyen, está prohibido. Porque eso, no hacer eso, o sea, no hacer la terapia afirmativa y en su lugar hacer lo que los clínicos hacen en todos los demás casos, se llamaría terapia de conversión, ¿no? Utilizando un nombre de una terapia nefasta que hubo en tiempos, que hoy día nadie aplica, no se aplica, pero dándole ese nombre peyorativo, descalificativo, a todo lo que no sea la terapia afirmativa. De tal manera que cualquier clínico que no hiciera eso, que no hiciera lo que hace en todos los demás casos, se vería en el riesgo de ser acusado de aplicar la terapia de conversión, ¿no? Esta sería, pues efectivamente, digamos, el gran dilema en el que están los clínicos hoy día, ¿no? De aplicar la terapia afirmativa pasando por alto lo que hacen en todos los demás casos, o hacer otra cosa, lo que hacen en los demás problemas clínicos, con el riesgo entonces de ser efectivamente sancionados pues por aplicar una terapia indebida, ¿no? Finalmente, alguien podría pensar que la identidad de género, el género sentido, ¿no? Como autoevidencia y vamos a decir ya casi algo así como el autodiagnóstico, que es algo progresista y algo liberador, y en realidad es retrógrado y opresor, ¿no? Es retrógrado, pues muchas razones, entre ellas las que ya se han señalado, ¿no? Porque vuelven a introducir los estereotipos sexuales que supuestamente se estaban superando en la tradición del feminismo hasta hace unos años, y ahora resulta que una niña que en el colegio le guste jugar al fútbol y esté despreocupada de sus pendientes o de su peinado, no vaya a ser un niño. Y entonces se abre un protocolo complejísimo que tienen todos los colegios, que tienen todas las comunidades, en orden a esa transición. De tal manera, pues este que sería efectivamente un ejemplo de que lejos de ser progresista es retrógrado, ¿no? Otro aspecto, señalaré dos de más que se podrían señalar, es que si por un lado efectivamente pues se considera, como nosotros consideramos, ¿no? Que la disforia de género no es una enfermedad mental, no es un trastorno, no es una enfermedad, ¿no? Es un malestar que uno puede tener con el cuerpo. En eso coincidimos con la teoría queer, ¿no? Efectivamente. Pero hay aquí que la teoría queer, que es la que organiza toda esta política, ¿no? A la que nos referimos, pues la única opción aceptable que asume es la terapia afirmativa, que consiste en una terapia farmacoquirúrgica, que sería la quinta esencia de la patologización de un problema que se suponía que no era una enfermedad, sino que era un malestar. De manera que, por ese aspecto, pues también vuelve a ser retrógrado, retrocediendo a fases en las que se suponía, digamos, que estaban superadas. Y respecto de ser opresora más que liberadora, la ideología queer que influye en todo esto, pues bastaría recordar pues, la misma terapia afirmativa, que es una imposición contra todos los conocimientos clínicos, con todas las prácticas clínicas, en el caso de la disforia de género. Y luego, pues, qué decir de la neolengua que se impone como una forma de hablar, pues casi obligada, ¿no? Pues el ejemplo ya señalado, y con ese término, pues de referirse al sexo asignado de nacimiento. Nadie asigna el sexo de nacimiento, lo constata. No existe semejante cosa, y sin embargo, digamos, se ha impuesto pues por razones ideológicas de establecer pues una distancia y un descrédito y una devaluación del sexo en favor del género como redefinidor de eso, del sexo y de la biología. Por decirlo así, lo que diga la biología acerca del cuerpo humano importa menos que lo que la ideología
propone y en este caso impone, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la... Pero yo voy a pedir 30 segundos, nada más, de verdad. Es que respecto de la neolengua no me puedo callar dos noticias muy recientes. Ayer, al menos yo me enteré ayer, a lo mejor fue antes de ayer, el Parlamento chileno aprobó una ley por la cual desaparece la palabra mujer de sus leyes y se sustituye por persona que menstrua. ¿Sí? De tal forma que a partir de ahora en las leyes de Chile no se hablará de mujeres, sino de personas que menstruan. Por otro lado, saben ustedes que en Estados Unidos se ha retomado la polémica del aborto debido a la posibilidad de que haya ciertos cambios legales, etcétera, ¿no? Y vuelve otra vez a discutirse. Pero claro, ya no se puede discutir en el marco de los derechos de las mujeres, porque abortan por igual varones que mujeres. O sea, bajo esta nueva concepción de lo que es la naturaleza del género y cómo el género ha desplazado al sexo, ¿verdad? De tal forma que el Washington Post escribió un editorial de 700 palabras acerca de el tema del aborto, ¿no? Que se reavivaba el tema del aborto, y en las 700 palabras no aparecía ni una sola vez la palabra mujer, ¿verdad? En esto. Quería decir solamente esto, y ahora ya Miriam, que de turnos o palabras o lo que sea. Muchísimas gracias por estas intervenciones tan sugestivas y sugerentes. Estoy segura de que habrá generado muchísimas preguntas o comentarios en el público, así que en cuanto quieran, si hay alguien que quiera hacer, sí. Se me ocurren muchas cosas según cada uno de los puntos, ¿no? Porque yo qué sé, empezando desde cómo se puede obligar, por ejemplo, a un científico a ir en contra de lo que investiga o de lo que conoce o de lo que la ciencia dice, me planteo si es, porque a lo mejor no se le puede obligar a un médico a asistir a un aborto, por ejemplo, pero existe la objeción de conciencia, es decir, no hay psicólogos que puedan decir yo objeto esto, no lo sé, puede ser anticonstitucional. Quiero decir, hay una serie de preguntas y tal, pero la última que me viene como resumen de todo es cui prodest, es decir, ¿a quién beneficia todo esto? Que yo creo que, o sea, es seguir el rastro del dinero, o del interés, porque creo que descubriendo a quién beneficia se puede desmontar un poco toda esta historia, porque claro, a mí me parece muy peligroso. Y esto se puede desmontar, es decir, ¿hay remedio o tenemos que padecer esto 30, 40, 50 años hasta que se descubra que es un desastre y que haya un montón de niños, no niños, niños, niñas, quiero decir, gente muy joven, pues como mi generación fue la de la heroína, ¿no? Y hubo mucha gente que se quedó por el camino. ¿Cuánta gente se va a quedar por el camino o se va a quedar medicalizada para siempre? Por estas modas. Yo de pequeña quería ser chico para hacer la mili y ser paracaidista. Menos mal que no me dieron la opción. Entonces no se podía hacer la mili y no se podía ser paracaidista si era chica, y a mí es una cosa que me gustaba mucho. Yo decía, pues si yo hubiera sido chico, podría hacer la mili y ser paracaidista. Como no me dieron la opción, me quedé como estaba y estoy encantada, ¿no? Pero vamos, básicamente, ¿a quién beneficia? Pues esa es la buena pregunta para perseguir, buscar las raíces de todo eso, ¿no? Es ciertamente muy complejo seguir todas esas raíces, pero se encuentran, por ejemplo, en el borrado de las mujeres. Allí se ha seguido el dinero, por decirlo de esta manera. Una investigadora que se llama Bilke efectivamente ha ido a las raíces de quienes financian al movimiento, al lobby queer, como para ser capaz de influir en los gobiernos, en las instituciones, en establecer esos lenguajes. Allí aparecen muchos nombres de personas transgénero, de hombres transgénero millonarios, ¿no? Muchas fundaciones, efectivamente, que subvencionan y tienen, digamos, su estrategia para producir estos cambios, para lograr que el sentimiento prevalezca sobre la realidad corpórea, de tal manera que hay un tipo de fuerzas, de lobbies,
muy influyentes que yo no sé captar cuáles pudieran ser sus objetivos últimos, ¿no? Pero, desde luego, desestabilizar, por decirlo así, la sexualidad, recordando, por ejemplo, el título de Paul B. Preciado, el manifiesto contrasexual, pues parece que fuera, digamos, un objetivo ese, ¿no? Y finalmente, otro aspecto en esta línea está, ¿a quién les beneficia? Pues beneficia, desde luego, a la industria farmacoquirúrgica, que es capaz de convertir personas sanas, como son los niños y las niñas con disforia de género, en pacientes para el resto de su vida, que no se van a liberar de medicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que puede ocurrir, como tú señalabas, es que esto, dentro de unos años, espero que de pocos, más que de muchos, 30 o así serían demasiados, yo creo que se va a percibir, como se dice, muchos psiquiatras, donde lo he leído por utilizar yo esa expresión, se va a ver esto como un escándalo de la medicina, ¿no? Este tipo de... Y entonces, en el camino, efectivamente, yo creo que van a quedar pues muchas personas pues que las han, digamos, que las han metido en transiciones que no han resuelto sus problemas y tienen pues el problema añadido, ¿no? Bien entendido que la transición podría ser la mejor solución para algunos casos, incluso para muchos, pero no para todos. El problema, la objeción que nosotros hacemos aquí es que la terapia afirmativa sea la opción de entrada, cuando debiera ser la opción última, ¿no? Última, etcétera, ¿no? Así que nosotros ni siquiera estamos en contra, naturalmente, ni de la terapia afirmativa, ¿no? Claro, es obvio que cuando se interviene primero de las formas menos agresivas hacia las más agresivas, ¿no? Y entonces, efectivamente, no descartamos que en algún caso, tras haber intentado otras soluciones, la opción mejor que más beneficia a la persona sea la transición farmacoquirúrgica. Puede darse, pues, sin duda, casos de esos, pero justamente como última opción que se nos permita previamente intentar otras soluciones menos agresivas, ¿no? Para ver si funciona o no. Es muy importante notar que estamos hablando de un fenómeno que está aumentando exponencialmente. Yo unos datos que recuerdo aquí en el Reino Unido, que es absolutamente representativo de lo que está pasando en los países de primer mundo, europeos, Norteamérica y demás, son los siguientes. En 10 años, creo recordar que fue del 2007 al 2017, pasó de haber 40 niñas en transición hacia ser varones a 1.806. Es decir, se multiplicó por 45 el número de casos, ¿verdad? Por 45. De tal forma que, y cada una de ellas va a ser paciente farmacológica el resto de su vida, porque la medicación hormonal hay que tomarla el resto de su vida. Se está experimentando, es medicación, o sea, no conocemos los efectos a largo plazo, a medio plazo del reemplazo hormonal y demás, ¿no? En ocasiones los bloqueadores de la pubertad que se utilizan son fármacos utilizados contra el cáncer de próstata, que no se conocía su aplicación para evitar, bueno, pues eso, que a las chicas les pueda crecer el pecho, les pueda venir la regla cuando inicia la pubertad, o que a los varones aparezcan los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y insisto, esta es una cuestión ordenada por ley. O sea, la ley que se pretende aplicar obliga a aplicar esta terapia. Tenemos en este momento un caso en Andalucía, una compañera, una psicóloga, Carola López Moya, a la que se le ha abierto un expediente de 120.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación, ni siquiera por no aplicar terapia afirmativa, sino por defender en las redes sociales argumentos sensatos, como los que estamos contando nosotros, ¿verdad? Defender en las redes sociales que no hay derecho a que se nos imponga aplicar este tipo de intervención cuando una chica a los 13 años afirma ser mujer, ¿no? La presión social, el contenido de las cadenas de televisión, de las plataformas, de las series, de las redes sociales que consumen los adolescentes, les
presenta permanentemente este mundo como un mundo fascinante, un mundo magnífico, increíble, una increíble revolución. Son la primera generación de la historia que descubren este tipo de cosas y que uno finalmente puede ser lo que él quiera ser. ¿Quién se resiste, verdad, a esa retórica? Con youtubers, con influencers que se presentan fascinantemente contando que tenían todo tipo de problemas y que los arreglaron gracias a tomar testosterona desde que tenían 13 años, ¿no? Con lo cual, efectivamente, bueno, soplamos en parte contra el viento, ¿no? De alguna manera, este movimiento, que lo defienden todas las grandes empresas, todas las grandes corporaciones bancarias, todos los grandes grupos mediáticos mundiales, ha conseguido revestirse de progresista. O sea, ahora de pronto el BBVA, el Banco de Santander, Netflix, A3 Media, ¿verdad? La gran banca, etcétera, son las grandes fuerzas progresistas del mundo que están velando para que la gente pueda ser ella misma, porque hasta ahora no se les permitía ser ella misma, ¿no? Y los chavales se están comiendo con patatas esta monserga vendida desde el poder económico, ¿verdad? Donde hay desde luego unas influencias, intereses grandísimos. O sea, la industria farmacológica nunca ha visto un negocio con tantos ceros como este. Tener medicados de por vida al 5, al 8, al 10% de la población desde los 13 años es el mayor negocio de la industria farmacológica en décadas, ¿no? Y desde luego va a favor de un espíritu social de desmotivar políticamente a la juventud, ¿no? De convencerles que están en la vanguardia revolucionaria, en la mayor vanguardia moral que nunca ha existido, y en verdad son los elementos más inofensivos políticamente, menos amenazantes para el poder que existen, ¿no? O sea, la banca aplaude estas cuestiones, son los primeros que las financian con muchos millones de dólares, ¿verdad? Este tipo de ideologías, ¿no? Que son absolutamente desmotivadoras e inofensivas para la sociedad. Muchas gracias. Había abierto. Bueno, yo también estoy en la reflexión de esta compañera que digo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué evolución? Esta evolución alguien la tuvo que promover, ¿no? Y yo había recogido un dato estos días que decía que la industria de la identidad de género estaba valorada en 8.000 millones de euros y en 5 años subió a 3 billones de euros. O sea, un poco en la línea de que estáis, la política y la economía, fundamentalmente, son los dos ejes que están haciendo que las evoluciones vayan en esta dirección, ¿no? Escuchando, yo me puse como una moto ya. Ya esto... Pues hemos conseguido nuestro objetivo, porque era lo que pretendíamos, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia que nos están dando. Me alegro muchísimo que sean hombres, me alegro mucho que lo estén haciendo hombres. Y como la pregunta era la que ya desde la primera intervención se hizo, ¿quién está detrás o cuál es el interés de fondo? Que ha quedado evidente y que ya lo sabíamos porque es una cuestión de sentido común, de verdad, de lógica, de razonamiento simple. Yo ahora lo que haría sería un llamamiento a que este no es un tema de mujeres, no es un tema tampoco del feminismo, este es un tema de toda la sociedad. Por tanto, a ver si de una vez por todas, personas como ustedes y como tendríamos que hacer la mayoría de los ciudadanos, pues tomar el tema en serio y hacer una bandera muy grande para que esto no nos lleve a ese final desastroso que puede, efectivamente, podemos encontrarnos dentro de muy pocos años. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Si se me permite decir algo, esto tiene un punto de tormenta perfecta en el sentido de
de que de pronto los eslóganes de la izquierda son indistinguibles de los eslóganes de los centros comerciales, ¿no? De pronto ya no sabemos si estamos leyendo el eslogan de un cartel de Starbucks o de McDonald's, ¿verdad? O si estamos oyendo hablar a la ministra de Igualdad, porque se expresan exactamente en los mismos términos. Por un lado, el neoliberalismo es una máquina de producir identidades y deseos, es una máquina de... Los chavales jóvenes, desde que han nacido, están sumergidos en publicidad las 24 horas del día. Las 24 horas del día alguien les está vendiendo algo, les está queriendo vender algo, y la mejor forma de vender es adular. De tal forma que desde que han nacido, cualquiera que tenga menos de 30 años, desde que ha nacido, hay de un ruido de fondo en su vida es: tú eres especial, tú eres único, tú eres diferente, tú no eres como los demás son vulgares, tú eres especial porque bebes este producto que yo te voy a dar, que es el producto de las personas especiales, ¿no? Tienes derecho a todos tus deseos, nadie puede contradecir lo que tú digas acerca de ti mismo, nadie puede decir quién eres tú más que tú mismo, eres una persona a la que nadie puede llevar a contraria de ninguna manera. Eso lo está produciendo, digamos, el discurso neoliberal, publicitario, comercial, y a poco que veamos 5 minutos de publicidad televisiva, nos encontramos absolutamente con estas proclamas estrictamente demagógicas y aduladoras. Y a la vez que la derecha sale reforzada, hay que recordar, por ejemplo, que también en el plazo de 15 años, cito de memoria, pueden ser 20, pero no más, las clínicas de cambio de sexo, las que realizan dobles mastectomías a las chicas de 16 años, o faloplastias o vaginoplastias, han pasado de ser una en Estados Unidos a 400. ¿Sí? De haber una, en el mapa había una, ahora hay 400, ahora una ardilla podría cruzar Estados Unidos saltando de clínica de cambio de sexo a clínica de cambio de sexo, ¿verdad? Y de tal forma que la derecha, el mercado, queda satisfechísimo, y la izquierda encuentra, la izquierda desnortada, la izquierda individualista, demagoga, esa mitad de la izquierda, que desde luego yo no la llamaría izquierda, encuentra una retórica con la que atrapar a los jóvenes, ¿verdad? Una retórica también de nuevo demagógica, como defensora de los derechos de una minoría que siempre estuvo completamente invisibilizada y que en verdad existió siempre, ¿no? Como si todas estas cosas no fueran productos sociales de cada momento social, de cada situación social, ¿no? Con su historia. No sabe cómo me gusta que nos agradezca que seamos varones, porque hemos recibido críticas por ser varones, ¿no? Y porque al parecer gente entiende que este es un tema del que únicamente deberían hablar las mujeres. No cabe duda que perjudica especialmente a las mujeres, eso es cierto, no cabe ninguna duda de eso, ¿no? Pero entiendo que estamos ante o sea, que no podemos andarnos con miramientos y que las cosas no son ni verdad ni mentira por el sexo del que las diga, ¿no? Sí. Por debajo de los 16 años no se puede dar válidamente el consentimiento para casarse. Por debajo de los 16 años no se puede hacer el amor, por lo menos con un mayor. Por debajo de los 14 años no se es culpable de nada, se es inimputable. Por ejemplo, ahora hay media docena de chavalas que acaban de violar a 2 niñas. Si tienen menos de 14 años, la terapia sería darles Viagra y más niñas, porque eso es la terapia afirmativa, ¿no? Pues esto me pregunto. Sí. No pueden hacerse un tatuaje, pero pueden quitarse los pechos. Sí. Nosotros ponemos un ejemplo en los clínicos, ¿no? Supóngase que para un clínico, y esto ocurre a menudo, que llega una chica, generalmente es una chica anoréxica, y que está casi caquéptica, ¿no? Y que ella se siente gorda, y que lo que quiere es adelgazar. El clínico debe entonces afirmar y apoyar ese deseo contrafactual, contra todo conocimiento científico, contra toda ética. Llega un chico o una chica a un clínico que tiene ideas suicidas, que ha llegado a la convicción de que la vida no merece la pena ser vivida, que no tiene sentido, y que quiere apearse, o sea, y que incluso a ver si le da algún tipo de medicación que le permita quitarse del medio. Ha de aplicar la terapia afirmativa, etcétera, etcétera. De tal manera que estos contraejemplos, en los que efectivamente
a ningún clínico se le ocurriría ser afirmativo, ocurren, sin embargo, en el caso de la disforia de género, pues eso contra toda práctica, no solo ya profesional y científica, sino ética. Es ya una cuestión ética, no meramente casi de conocimientos científicos, ¿no? Pues de acuerdo con lo que tú estabas planteando, ¿no? Esta paradoja de que el niño adolescente con estos deseos ha de ser afirmado cuando en realidad pues tampoco puede hacer otro tipo de cosas porque no tiene capacidad para dar los consentimientos que sean o autodeterminarse como fuera, ¿no? Y ahora intervengo yo un segundo. Claro, en estos ejemplos que has puesto se entiende que la persona tiene una enfermedad, pero al despatologizar supuestamente y desde el punto de vista teórico la disforia, entonces se entiende que al no haber enfermedad no hay nada que curar. Sí, efectivamente. La psicología clínica hace ya décadas que ha despatologizado por completo todo su campo de estudio. Todo su campo de estudio. A diferencia, a lo mejor, bueno, de la psiquiatría, los psicólogos entendemos que las anorexias no son enfermedades, que las depresiones no son enfermedades. Los problemas que tenemos las personas con nuestras emociones no pertenecen al campo de fenómenos al que pertenece el cáncer o el COVID o una cirrosis o, bueno, lo que sea, ¿verdad? La enfermedad que cualquiera sea, ¿no? Las personas sufrimos con nuestras emociones muchas veces y entendemos que no es un buen modelo el modelo biomédico para entender qué es lo que le pasa a estas personas, ¿no? Es cierto que se dirá, o sea, que se nos está pidiendo que en este tema hagamos una excepción que no cumplimos en ningún otro tema, ¿no? Yo explico en clase una asignatura que se llama Psicología de la Personalidad y explico cómo se aprende el yo. ¿Cómo se aprende el yo en la ciudad moderna, en la sociedad moderna, ¿no? Pues bien, todo lo que cuento acerca del yo no se puede aplicar al sexo, porque el sexo es una esencia con la que se nace. Como los psicólogos clínicos aplican estrategias, evaluaciones, valoraciones, estudios, preguntan, interrogan, retan las ideas de los pacientes, por si acaso cupiera entenderlas de otra manera, en todos los problemas, menos en este. En este no puede hacerse, ¿no? Y el único argumento es que hay que permitir que la persona sea ella misma, que es exactamente un eslogan publicitario. Es un eslogan que si lo dice Pablo Motos en El Hormiguero, vale, cuela, efectivamente, ¿no? Pero que nadie que tenga mínimos conocimientos ni de filosofía ni de psicología puede dejar de ver que frases retóricas como que las personas tenemos que ser nosotras mismas, como si pudiéramos no serlo, como si un boli no pudiera no ser este boli, como si X pudiera no ser X, ¿verdad? No es más que retórica publicitaria para animar a que tú valides tus emociones como derechos, ¿no? Y a que exijas que el mundo se pliegue a tus emociones. Y efectivamente, creo que en este caso los ejemplos de otros problemas emocionales, que aunque comúnmente se entienden como enfermedades, técnicamente no lo son, ¿verdad? Pues yo creo que están aquí bien traídos, ¿no? ¿Hay alguna...? Una chica ahí, me parece que... Sí. Sí. Vale, yo quería preguntar, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, a la ley de violencia, me niego a decir de género, machista? O, por ejemplo, a estudios que se hacen segregados por sexo. Esto me parece importante porque a partir de ahora negar pues mujer va a ser como vamos a seguir perdiendo. Claro. Sí, sin duda. Sin duda ocurrió un caso, ¿me permites? Ocurrió un caso, pues debió ser ya en el verano, no del año, no sé, sí, del año pasado, a lo mejor del anterior, no sé muy bien, no, hará cosa de un año más o menos, ¿no? Efectivamente, un agresor sexual violó y mató, ¿verdad? Yo creo que fue en Fuerteventura, una isla canaria, juraría que es Fuerteventura, violó y mató efectivamente a una mujer. Y en el juicio se declaró mujer, ¿no? Una vez que se declara mujer, dado que cometió el delito siendo varón, se le aplica la ley, digamos, de violencia, que yo también opino como tú, sería mejor llamarla machista que no de género, pero en cualquier caso va a cumplir su pena en una cárcel de mujeres. Eso sí, porque se ha declarado mujer media hora antes de iniciar el juicio, ¿verdad? Se ha dicho, cuidado, soy mujer. Ah, pues entonces ya lo cambiamos todo y usted cumplirá su pena en una cárcel de mujeres. Y ya ha habido casos...
esporádicos, sin lugar, por supuesto que son esporádicos, pero que son tan delirantes que, aun siendo esporádicos, deberían alarmarnos a todos, de agresores sexuales que se declaran mujeres durante los juicios, que cumplen sus penas en cárceles femeninas y que ahí cometen nuevas agresiones sexuales. Efectivamente, ¿no? Y pasan cosas muy curiosas al respecto. Por ejemplo, en los manuales acerca de la violencia sexual, un manual que ustedes pudieran a lo mejor haber consultado hace 10 años, se decía que el 99% de los violadores eran varones y que tan solo habría, pues no sé, un 1% o menos, ¿verdad?, de violadores que fueran mujeres. Pero algo raro está pasando porque en los manuales actuales se dice que más o menos el 50% de los violadores son varones y el 50% son mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que el 50% de las mujeres tienen pene, ¿no? Pero se han declarado mujeres en el momento de la violación, ¿no? Todos conocemos el caso de Lia Thomas, que era la número 460 en el ranking de nadadores, ¿verdad?, en el ranking mundial de nadadores el año pasado, y en este momento es la número 1 mundial de natación, la número 1 en el ranking mundial de nadadoras. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Ha dicho que es mujer, no se ha operado, no se ha hormonado, no ha hecho nada. O sea, se ha cambiado un bañador por otro, ¿no? Y ha dicho, cuidado, soy mujer, número 1 mundial, ¿verdad? Estas cosas están ocurriendo, efectivamente, ¿no? Y el borrado de las mujeres es verdaderamente ridículo. Ustedes seguramente tendrán la ventaja de no vivir metidas en este tema, pero la retórica de los seres eyaculantes, seres amamantantes, seres gestantes, seres menstruantes, seres peneportantes, vulvaportantes, no prostáticos, sí prostáticos, ¿verdad?, para no decir hombres y mujeres, o varones y mujeres, ¿no?, que ya no se puede decir leche materna, sino que se llama leche pectoral, como si hubiera una leche dorsal, ¿no? Entonces, porque pueden dar de mamar igual varones que mujeres, porque efectivamente, ¿no? Y entonces no la podemos llamar materna porque puede ser también paterna, los padres también pueden dar de mamar, etcétera. O sea, la distorsión en la que hay que estar todo el rato entendiendo qué se está queriendo decir, ¿verdad?, bajo la excusa de que hay un 1 por 6.000 de personas oprimidas que comparten esta condición, sería tan ridículo como si yo afirmara, que es cierto, que 1 de cada 1.000 personas nacen con 6 dedos en las manos, eso es verdad, ¿verdad? Con lo cual no podemos decir que la especie humana tiene 5 dedos en las manos, habrá que decir que tiene de media 5,001 dedos en las manos, porque de hecho esa es la media, ¿no? Y que de hecho hay que abolir el sistema métrico decimal porque está basado en los 10 dedos de las manos y que no es inclusivo de las personas que tienen 11. ¿No? Tal forma que habrá que abolir el sistema métrico decimal, habrá que utilizar un sistema binario o hexadecimal o de otro tipo, porque el decimal excluye a las personas con 11 dedos en las manos. Pero estas barbaridades las estamos oyendo a diario, y no lo dice una persona extravagante, marginal, ¿verdad?, un intelectual así marginal, ¿no? Están en el poder, son ministros. Son ministros y van a sacar van a intentar sacar dentro de 1 mes o 2 meses una ley que certifica todas estas cosas de forma definitiva, ¿no? Me encanta esa idea de la tormenta perfecta, de cómo es posible que estemos en esta esquizofrenia social en la que un concepto absolutamente neoliberal, que es ese de puedes ser quien quieras y que vamos a ajustar el mundo para ti, sí. Se lo ha comido el progresismo, y no solamente se lo ha comido el progresismo, sino que encima el progresismo más exacerbado está siendo súper virulento, sí, contra evidentemente ideas que me parecen tan revolucionarias como cuando en los años 50 alguien decía que fumar era malo. Sí. ¿No? Fumar era algo que todo el mundo fumaba, estaba bien, era tal, y de repente hubo una serie de locos que empezaron a ver que eso era malo, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me gustaría preguntaros realmente es, si tú eres padre y tienes unos hijos que empiezan a tener esta singularidad, no sé cómo llamarlo, sí, ¿qué pueden hacer? Sí, está la cosa fastidiada, es el momento de hablar de Amanda. Sí. O sea, ciertamente los padres están perdidos si les ocurre justamente eso, y ciertamente eso está pasando
pues en todos los sitios. Ya no solo pasa en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, sino en España, y puede pasar en Asturias y en cualquier sitio de Asturias, ¿no? Y si efectivamente un niño o una niña, generalmente una niña, llega para casa diciendo eso, los padres no pueden hacer más que lo que yo he señalado. Entonces quedan ciertamente pues perplejos, y si acuden como acudirán al colegio, a los profesionales, no van a encontrar ninguna explicación, sino allí van a encontrar esa política oficial de obligado cumplimiento a lo que nos hemos referido, ¿no? Entonces los padres pues finalmente terminan por, a veces algunos, por hacerse más afirmadores que nadie, ¿no? Adoptando casi ya digamos el progresismo máximo, y otros pues quedan ciertamente digamos desamparados, ¿no? por las instituciones que les han fallado, ¿no? Y sí. Y sí, entonces, como ese problema existe y ocurre, de los arrepentidos y destransicionistas y padres eso, desprotegidos, sin ayudas, pues lo que ocurre para los destransicionistas son grupos de autoayuda pues que se organizan entre ellos para ayudar a otros y acogerlos pues precisamente porque han quedado abandonados. Cuando llevaban el camino de la transición eran héroes, y ahora que se arrepienten se convierten en traidores. De tal manera que hay grupos de autoayuda de personas que han destransicionado, que ayudan a otros en esos problemas, ¿no? Y en relación con los padres, pues efectivamente también hay asociaciones de padres y madres desesperadas que se organizan en esta línea, a las que se va a referir Errasti en un segundo. Sí, bueno, efectivamente en España, bueno, en todos los países está ocurriendo, y en España en particular, pues ya se formó, hará 6 meses, que a lo mejor 8 meses, se formó una asociación llamada Amanda. Si ustedes conocen algún caso o tienen cercano algún caso, el mejor consejo que pueden dar a esas familias es que contacten con Agrupación Amanda. Tienen página web, o sea, es muy fácil de localizar. Son sencillamente un grupo de madres que no pasan por el aro. O sea, que simplemente su chica, su hija, que quiere quitarse los pechos con 16 años, ¿no? Ha visto en las redes sociales que es lo mejor, que da la libertad absoluta, que porque es gracias a una operación quirúrgica cuando por fin podrán ser ellas mismas, pero las madres han dicho que tararí. No, lo siento mucho, o sea, no me trago estas cuestiones. Y están funcionando muy bien, ¿no? Un problema importante que tienen los padres es que cuando descubren el problema, el hijo o la hija habitualmente lleva ya meses o años viendo 5 horas al día en estos aparatitos que tienen en el móvil, llevan 5 años viendo 5 horas al día material sobre cuestiones trans. Y saben exactamente lo que tienen que decir en cada momento. Hay influencers que dicen qué deben decir al médico para que el médico le dé testosterona, qué deben decir a los padres, cómo responder. Si el padre te dice no sé qué, tú debes responder esto otro. Si el médico te dice no sé qué, si en el instituto te pasa no sé qué, tú debes decir lo otro. Y aunque para la familia es una sorpresa de la noche a la mañana, ¿verdad? Para la chica es un entrenamiento que ejecuta a la absoluta perfección. Recuerda aquí también de nuevo esto, aquellas páginas que había hace 20 años, cuando el boom de la anorexia hace 20 años, páginas que se llamaban Proana y Promía, que eran de proanorexia y probulimia, donde se intercambiaban consejos acerca de cómo vomitar sin que se te note, cómo disimular que no estás comiendo, cómo fingir que has comido más de lo que has comido, cómo engañar a los médicos cuando te vayan a evaluar o demás, ¿no? La diferencia es que hace 20 años el gobierno buscaba estas páginas y las cerraba, y ahora es el gobierno el que las abre. ¿Sí? Ahora es el gobierno el que abre este tipo de páginas, ¿no? Y entendemos que efectivamente esto es problemático, ¿no? Pero insisto, si ustedes conocen algún caso, la agrupación Amanda es una buena solución. Funciona muy bien a nivel nacional, están coordinadas con grupos de madres fundamentalmente de todos los 2 países europeos y demás, y es una de las grandes esperanzas que tenemos al respecto. Bueno, Marino, Errasti, gracias de nuevo. Yo es la segunda vez que estoy en esta presentación del libro. Y no es que uno aprenda siempre cosas nuevas, pero le da para reflexionar. Voy a plantearos 2 preguntas. Intentaré ser lo más breve posible, pero bueno.
tiene tela. Es complicado ir a la universidad en un campus como pueda ser el Milán, en esta época de, efectivamente, narcisismo imperante epocal. Y cuando tú muestras desavenencia ideológica a lo imperante, tienes problemas incluso de socialización. La primera pregunta es, ¿qué hacemos con las instituciones si hasta la propia universidad está tomada? No se da pie al debate. Yo, todos los compañeros que tuve de filosofía, oye, leeros el libro de Marino y Errasti, no, que son transfobos, no, que son transfobos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si son propios filósofos, vamos a ver. Y además, bueno, no sé, cualquiera que haya acabado la carrera o bueno, esté en ello y tal, vería en estos restos de un idealismo burdo, pues cada uno con su alma, con su esencia, y yo me siento, sí, yo feliz si hago esto. Y si te llega un tío y te dice, tú si haces esto, no tienes por qué ser feliz. ¿Cómo sabes tú que vas a ser feliz? Yo llego y soy un alma, aparezco en el mundo no pone nada en mí y yo soy así y ya está. Y es que no tengo nada más que plantearme. Es, bueno, escandaloso completamente. No sé, yo lo comento con ciertos amigos periódicamente. Veo un bombardeo en la televisión de cuerpos, en mi caso masculinos. Yo quiero ser más masculino, quiero ser más hombre. Empiezo a ir al gimnasio y de repente veo que con, yo qué sé, trembolona, clenbuterol, me voy a poner muy fuerte. Es que el problema ya no es que por esta vía, con comercio ilegal, yo pueda conseguir estos fármacos y poner más fuertes. Es que ahora se está pidiendo al Estado que te lo suministre, porque vas a ser más feliz así. Vas a ser más feliz así. No, es que si me corto el pene voy a ser más feliz, seguro. Y no se te puede cuestionar. Entonces, en primer lugar, con respecto a las instituciones. Y con respecto también en última instancia, la terapia afirmativa. ¿Qué se sabe de los estudios longitudinales? Hasta el momento, digo, porque como bien indicáis, pues estos fármacos que se pueden utilizar para el cáncer de próstata todavía no se sabe. ¿Qué se sabe actualmente? Porque creo que algún país, no sé si Suiza, Suecia, hace 20 años le siguió un poco el hilo aquí a la teoría queer y empezaron a medicar, y ahora como que se echaron atrás. Entonces, estas dos cuestiones. Sí. Si te parece, empiezo yo y luego termino con lo de esto. Las asociaciones, preguntabas tú qué pasa con los profesionales o con la universidad, están aterradas porque nada temen más que una campaña en las redes sociales donde se les llamen transfobos, ¿verdad? La palabra transfobia es un comodín que se está usando, no es un argumento, sino sencillamente es una forma de expulsar al otro del debate. Nosotros llevamos debatiendo toda la vida, Marino y yo, en psicología, ¿verdad? Y bueno, hemos discutido ideas pues con otras personas, faltaría más. Pero por primera vez en nuestra vida, el único argumento que tenemos delante es el que dice, sois malas personas, no se os puede permitir hablar, ¿no? De tal forma que la acusación de transfobia, o se excusa decir que es ridículo suponer que nosotros odiamos a las personas trans. Somos psicólogos clínicos, exactamente al revés sería. O sea, nos interesa ayudar todo lo que podamos a cualquier persona que tenga un sufrimiento emocional, ¿no? Pero la acusación de transfobia no es un argumento, sino que es una forma de expulsarte del debate. Es una forma de decir, tú no debes hablar, lo siento, que le quiten el micrófono y que nos dejen debatir únicamente a los que estamos a favor, ¿no? Se ha dado la paradoja delirante. En nuestra facultad tuvo lugar 2 conferencias, digamos, de orientación pro-queer, que tuvieron lugar, ocurrieron sin más, bueno, las dieron a charla los asistentes que lo hicieron sin más, y cuando nosotros a su vez pedimos hacer 2 semanas más tarde, la asociación que había convocado las 2 iniciales pidió a la universidad que no se nos permitiera dar la nuestra. No, eso simplemente, solo se puede exponer un punto de vista. Es decir, la única posibilidad de triunfo que tiene este sinsentido es la censura. Es que la gente no lo sepa. Se han aprobado leyes trans en todas, bueno, no en todas, pero en muchas comunidades autónomas y la gente no se ha enterado, no ha habido debate social. Se han aprobado protocolos educativos en donde se dice que los profesores han de estar atentos a una niña que juega al fútbol o a un niño que se pinte las uñas, y yo conozco a profesores que no saben que existen esos protocolos educativos, ¿no? Con lo cual es únicamente la censura la que puede funcionar de esta manera. Y nosotros, bueno, pues sí hemos tomado la palabra y entendemos que las instituciones tienen que empezar a mojarse, ¿no?, al respecto. Y ahora, Marino, sobre la longitudinal, los estudios longitudinales. Sí, todavía en relación con esto, ¿no? Una cosa que nosotros destacamos en el libro es lo que se llama la infantilización de la universidad por parte de los
estudiantes que llegan con sus 20 o 20 y tantos años, o 18, que son adultos entonces, pero están infantilizados, ¿no? Porque no han recibido nunca un no o algo que contradiga cualquier cosa, por lo que ha contado Rusty antes acerca de soy especial, etcétera, etcétera. Entonces hay una infantilización de la universidad, de manera que se espera que la universidad sea un lugar seguro, refiriéndose el lugar seguro a un lugar en el que los estudiantes no se expongan a opiniones que contradigan las opiniones que ellos ya traen de casa, etcétera, ¿no? Recuérdese que nuestro libro está dedicado a los estudiantes universitarios para desestabilizar sus opiniones, ¿no? Para que piensen de otra manera a cómo piensan sin pensar, pues de la manera que llegan a la universidad, ¿no? La educación, y desde luego la universitaria, es un lugar para repensar todo lo que tú sabías. Y si acaso llegas a volver a pensar lo que pensabas inicialmente, que sea después de dar una vuelta por el mundo, por las teorías, etcétera, ¿no? Y es absolutamente lamentable que eso ocurra, eso ocurre en los campus de humanidades, que eso ocurra en filosofía. Este desprecio, por decirlo así, del debate y toda una filosofía que nosotros discutimos en el libro que debiera estar superada. Es una filosofía que está superada ya por otras filosofías, pero que estas, por razones ideológicas, pues quedan pues, fuera del estándar, ¿no? Y efectivamente, por parte de los profesores, hay ese miedo a ser acusados de transfobia, y entonces lo más cómodo es no hablar de estos temas, o si acaso hablar de la forma convencional, pues asumiendo pues la neolengua, etcétera, etcétera, ¿no? Y en relación con los estudios, efectivamente, existen estudios a largo plazo de la terapia afirmativa. Y todos ellos, cuanto más a largo plazo son los estudios, muestran que estos no han resuelto los problemas iniciales por los cuales se introdujo la hormonación o los cambios quirúrgicos, que aparecen otro tipo de problemas, además, añadidos, y si acaso esa satisfacción que tienen el recibir las terapias afirmativas es algo muy a corto plazo, digamos de inmediato, pero a corto plazo pueden ser incluso 2 años. Pero estudios que hay efectivamente de 10 años y de 20 años revelan que no se han solucionado sus problemas, o desde luego no para todos del todo, y puede ser que sí para algunos. Pero entonces aquí entra la cuestión de por qué café para todos, por qué una talla única para todos en contra de todos los conocimientos y prácticas clínicas en otros ámbitos, ¿no? Y efectivamente pues la evidencia no apoya esto, es la ideología la que se sobrepone a los conocimientos que ya están establecidos, ¿no? Miriam, sí, sobre las 10 menos cuarto... Sí. 30 segundos. Los países pioneros en estas cuestiones que iniciaron ese tipo de intervenciones están empezando a recular. Estos países como los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Inglaterra, que fueron los que primero empezaron estas cosas, están echando el freno y están empezando a darse cuenta de que se equivocaron, de que no se puede empezar a hormonar a una chica a los 13 años el primer día que dice que siente que es un chico. España, por el contrario, está empezando a legislar en la dirección de los contraria a la que está reculando los países que iban por delante de nosotros. Sí. Había ahí... Perdona, ¿puedes pasarle ahí? Ángel. Quería empezar por decir que yo venía con un cacao mental del copón, porque no me enteraba de nada. Es algo realmente, para mí ha sido gratificante, es algo realmente agradecido de los profesores, y quiero dar gracias también a las entidades que organizaron el acto. Dicho esto, una pregunta muy simple. Me da la impresión, o yo por lo menos esa percepción saco, de que hay una contradicción entre la posición del neoliberalismo o ultraneoliberalismo, en tanto en cuanto el liberalismo lo que pretende es menos Estado, dejar hacer, y en este caso lo que tú quieras, lo que tú elijas, tú estás por encima de todo, etcétera, etcétera. Es decir, que esto daña a los intereses colectivos y a la colectividad, pero también resulta que el Estado no solamente se fortalece, sino que además
de forma absurda, de forma brutal, interviene incluso en las decisiones de la familia. Digo esto en relación con una pregunta que se hizo antes, que unos padres o un padre y una madre, ¿qué hacen frente a un caso que se les presente? Impotentes absolutamente, es decir, la injerencia del Estado es absoluta y esto parece entrar en contra de la posición que persigue el liberalismo, o esto es mi parecer, ¿eh? Sí, ciertamente es una contradicción, como el capitalismo siempre estaba lleno de contradicciones, ¿no?, internas, y esta que señalas es una contradicción muy clara, ¿no? El neoliberalismo quiere menos Estado y promueve el individualismo y los deseos, genera deseos y los deseos son derechos, pero el neoliberalismo no se priva de utilizar al Estado, digamos, en su interés. Y precisamente el lobby trans es muy poderoso en influir las legislaciones, los gobiernos y las normativas, forma parte de su propia estrategia, de una forma además digamos, muy oculta, muy silenciosa, ¿no? Que de pronto nos hemos enterado de esto de lo que estamos hablando aquí, que resulta casi increíble, pero llevaba años funcionando en la sombra, ¿no? Todo aquello que se crea en la sombra, desde luego no admite luego la luz pública, y por eso efectivamente ese debate tal, y es una contradicción pues infragante de este fenómeno, ¿no? Sí, estas cuestiones del neoliberalismo, de que la gente haga lo que quiera, etcétera, a mí siempre me recuerdan esa idea de Rousseau de que hay que dejar que los niños hagan lo que quieran, que ya nos ocuparemos nosotros de que quieran lo que nos interese. ¿De acuerdo? Esta es la cuestión, ¿no? Desde luego aquí cualquier defensor de la ley trans y tal dirá que no se obliga nada a nadie, que nadie tiene por qué medicarse si no quiere, que es completamente libre, que hay 1 millón de formas de ser transgénero, algunos se medican, otros no, algunos se operan, otros no, algunos se medican un poco, que cada uno haga lo que quiera, libertad absoluta. Pero ya se ocuparán los medios de comunicación de que la gente quiera el último iPhone, de que la gente quiera medicarse, de que la gente quiera operarse. Esa apelación a una libertad absoluta es claramente un recurso tramposo y de nuevo demagógico, porque en la práctica todos los deseos que tenemos están inducidos socialmente. Y el deseo que tiene una chica a los 13 años de amputarse los pechos no ha brotado naturalmente de ella en absoluto, ¿no? Y cuando vemos en las redes sociales, ustedes seguramente no lo habrán visto y de nuevo les envidio, fotos y fotos de quinceañeras o 17añeras con 2 enormes cicatrices aquí en el pecho, haciendo el signo de la victoria porque por fin pueden ser ellas, gracias al bisturí han conseguido ser quienes realmente eran, ¿verdad? Esos deseos no han brotado de su interior y ha ocurrido toda la historia y por primera vez en la historia esas personas se les trata con respeto, ¿no? Sino que son deseos claramente inducidos desde las redes sociales, los medios de comunicación y toda la fascinación alucinante que el mundo trans ejerce sobre los adolescentes. Bueno, vamos cerrando ya. Sí, bueno, si se me oye. Quería preguntar, bueno, yo soy psicoterapeuta y no he recibido ninguna instrucción de qué tipo de terapia tengo que hacer en mi trabajo. Me parece, estoy escuchando la conferencia, oigo mucha ideología también, muy poca psicología desde mi punto de vista, y creo que hay un relato también muy provocador por vuestra parte que ayuda poco también a conciliar. La forma de contar las cosas es muy importante. Quiero decir, a esta señora psicóloga que pones de ejemplo, no es tal como dices, ¿sabes? No es por decir cosas muy sensatas. Bueno, no es todo tan sencillo, tan trivial. La gente no va y se amputa los pechos como tomarse una cerveza. Quiero decir, es un proceso muy complejo. Hay profesionales, hay médicos, hay terapeutas. No, pero cuenta que no ha sido cierto. No, de ese caso lo desconozco. Quiero decir, solo he visto la noticia, pero no es tal y como. No, sí. No, bueno, perdonad, disculpad. ¿En qué he mentido? No, perdonad. Yo, a ver, quiero expresar mi humilde opinión y bueno, no, es una humilde opinión. Desde mi punto de vista hay un relato
muy provocador por esta parte y también muy ideológico. Desde mi punto de vista como psicólogo, también echo en falta, o me parece muy cargado ideológicamente y muy poco, o echo en falta más la parte científica, si queréis, o de lo que estamos hablando. Como terapeuta, insisto, nadie que yo sepa a día de hoy, no sé, llamaré al colegio de lunes, en el que estáis también vosotros metidos, ¿no? Y me llamaré el lunes a ver si tengo que hacer terapia de una determinada manera o estoy haciéndolo mal. Porque que yo sepa, la terapia, desde el modelo que sea, hay buena psicoterapia y mala psicoterapia, ¿de acuerdo? No se trivializa tan a la ligera las cosas. Sí, andamos con poco tiempo, únicamente. Espera, un segundo. Preguntar si... Voy a ir su línea, entonces ya nos contestáis a los dos. Vale. Yo estoy con un psicólogo clínico desde hace más de 7 años, que sí considera que tengo una enfermedad, que sí me da medicación y que parece ser que... ¿Un psicólogo no le da usted medicación? No, me remite al psiquiatra para que me la dé, pero sí considera la enfermedad. No sé, de todo lo que habéis planteado, yo hay cosas que mi psicólogo tiene que salir del colegio y rápido, y del centro de salud y de todos los sitios, porque no sigue vuestra línea. Me parece muy bien lo que habéis expuesto, pero aquí hay un porcentaje de personas que no están de acuerdo en su cuerpo y tenemos un porcentaje de suicidios tremendos. ¿Cómo se explica eso? Porque me parece que esa parte os la habéis saltado. Que bien lo otro, no tengo nada que objetar a lo que estáis exponiendo, pero a mí me falta la parte de los que sí quieren, la parte de los que sí necesitan esa terapia y sí necesitan a lo mejor esa medicación, y me falta la parte de considerar todos esos suicidios, ¿de dónde vienen? Pues que se nos... Muy rápidamente, en relación con los suicidios, efectivamente las personas que tienen disforia de género suelen tener más suicidios que la población de comparación, ¿no? Y también he sabido que las personas que tienen disforia de género tienen una comorbilidad, tienen otro tipo de problemas, que también esos problemas están relacionados por sí mismos con el suicidio, ¿no? De tal manera que al final no es tan fácil dirimir si la prevalencia o la alta tasa de suicidios se debe a la disforia de género o a los problemas asociados que tiene la disforia de género, que están asociados a su vez al suicidio. Eso por un lado. Y por otro lado, los estudios muestran a largo plazo que la terapia de transición no soluciona los problemas de suicidio en ninguna fase, ni en la fase de transición social, ni en la hormonal, etc. Los suicidios ocurren en las distintas fases y no resultante o no se remedian con la terapia de transición. Las personas que han seguido la terapia afirmativa tienen una probabilidad de suicidios igualmente alta que si no la hubieran recibido. Y por otro lado, efectivamente, a ningún psicoterapeuta se le obliga a aplicar una psicoterapia determinada, excepto en este caso. Yo no sé si usted trabaja con trastornos de disforia de género. Puede darme sin problema. Sí, bueno, sí. Quiero decir, yo trabajo con personas con problemas. Ah, claro, sí. Porque desde mi perspectiva, además, que soy constructivista, pues no etiquetamos... Ni diagnosticamos, con lo cual no trabajo con disforia de género, ni trabajo con anorexia, ni trabajo con hechos, trabajo con personas con problemas. Porque como sabes, que conoces muy bien los modelos de psicoterapia, pues en los constructivistas no se etiqueta para evitar el efecto etiquetado, ¿no? Entonces trabajo con personas con problemas. Me parece que la trivialización que hacéis de las cosas, viene una persona muy delgada y... me parece que no es adecuado para, vamos a decir, para lo que queremos todos, que es crear un espíritu crítico y saber de qué estamos hablando. Es decir, desde mi punto de vista, adoptáis una postura muy controvertida, vais por la 7ª edición y os auguro un éxito rotundo, pero como oyente y colega, echo en falta una perspectiva menos ideológica, más tranquila y más sopesada, más equilibrada, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Bueno, a nosotros esto nos llevó mucho tiempo
de leer la literatura, de estudiar el tema y escribir un libro. De tal manera que no tomes por una exposición que hemos hecho aquí, seguramente de una forma estratégica para clarificar cosas, la palabra última. Tú júzganos a nosotros si quieres por el libro, no te lo estoy vendiendo porque te lo regalo. No, yo te lo regalo para que no contribuyas a su éxito. Pero si tú trabajaras en una unidad de identidad de género, de problemas de identidad de género, allí tendrías que aplicar la terapia afirmativa. Lo poco que yo sé de la luz es que nadie te puede obligar a hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo. Yo le animo a que lo haga público. Yo le animo a que haga usted una declaración pública en donde diga: yo soy fulano de tal, Pepito, ¿cómo se llama usted? Soy psicoterapeuta y no aplicaré terapia afirmativa ante una persona que quiera cambiar su sexo. Dilo en público y vamos a ver lo que te pasa después, ¿de acuerdo? El caso que yo he contado de Carola es estrictamente cierto, de la primera a la última letra. No he mentido en nada. Carola está expedientada por el Departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía con un expediente que la amenaza de 120.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación profesional por haber publicado tweets en contra de la terapia afirmativa. Esto es tal cual, rigurosamente cierto, y no voy a permitir, salvo que me lo demuestres, que me digas que lo estoy exponiendo de forma sesgada. Por otro lado, viviendo como vivimos en una sociedad en donde permanentemente se dan discursos absolutamente exagerados en la dirección pro-queer, y que los oímos constantemente, que lo dice el Gran Wyoming, como lo oímos como Quinori y Llover, que en mi ficha de la Universidad de Oviedo pone nombre, José, nombre sentido, género del DNI, género sentido, estando como estamos ante una catarata de discursos radicalmente pro-queer, decir que nuestra exposición ha sido exagerada hacia el otro lado, bueno, me parece que es sencillamente una parodia, ¿no? Una parodia. Estamos ante un grave problema social y sencillamente si hay gente que dice exageradamente que Dios existe, nosotros decimos exageradamente que no, que Dios no existe, ¿verdad? Es tan sencillo como eso. ¿Podrías pasarle el micrófono a aquel chico de la derecha, por favor? Vas a permitirme que yo diré públicamente lo que buenamente quiero. Bueno, por supuesto, pues claro, era una forma de hablar, obviamente. ¿Qué es que te lo estaba obligando, mandando o algo así? Buah, por favor. Sí, hola. Yo en primer lugar quiero felicitar a los autores. No solo me compré el libro, sino que me lo leí. Y quiero decir que el libro está lleno de referencias que uno puede consultar. Es decir, lógicamente, si estamos hablando de un libro de divulgación, pues no te van a reproducir tablas, es decir, entonces se escribe para un público general. Y quien esté interesado, supongo que nadie le impida ir a esas referencias y ver cómo los autores no están opinando ocurrencias, sino que están basados en trabajos de investigación de gente muy seria, tanto como ellos, y que están al alcance de cualquiera, simplemente. Y otra vez, me pareció un libro muy brillante, con unos hallazgos muy interesantes para mí, y además muy valiente, precisamente. Porque lo que nos faltaba era ya pues acusar a Sócrates de intolerante, ¿no? Simplemente, muchas gracias. Sí, vamos ya a cerrar y deciros que el mismo respeto que hoy tuvimos aquí, queremos que el día 23 de septiembre lo haya con la sexóloga que vaya a venir y demás, ¿no? Que fundamentalmente el respeto a las personas tiene que ser fundamental. Otra cosa son las ideas, como aquí se han debatido, y sus opiniones son todas muy respetables, pero que el mismo talante y la discusión que hemos mantenido aquí es. Y deciros que
como noticia también, por lo que me lo comentó Marino, que en unos días en Gijón va a haber un debate con trans y que están encantados de presentarse juntamente en ese debate. Entonces, a mí me alegra de que esas posiciones puedan ser compartidas. Y efectivamente, aquí no podemos hacerlo, pero se va a hacer esa conferencia, del mismo modo que lo han hecho ellos. Y deciros que para finalizar ya, como hacemos siempre, desde Cauce Nalón y con la universidad, vamos a presentaros el próximo acto, que es, como sabéis, el viernes 27, y que el título de la conferencia es Urbanismo es bienestar. ¿Hacia dónde va la ciudad del siglo XXI? Y la ponente es una conocida por nosotros, porque ya estuvo aquí en varias ocasiones, Carmen Adams Fernández, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Ese es el próximo acto del día 27. Y yo felicito y respeto muchísimo todas las opiniones que se han hecho aquí, y hoy hacerlo de forma que entre todos, nosotros y nosotras, pues vayamos hacia ese mínimo común para poder avanzar. Gracias. Gracias.